hacen un frente nacional y negocian los puestos, negocian los contratos, negocian los peajes, las concesiones, mientras ponen a la gente a que se odie, a que se insulte, destilan odio para que esa política del odio les convenga. ¡Salud! Ay, vean, no me encuentro nada más y nada menos que a mi querido Leonardo Huertas, mi querido Leonardo. ¡Callito! No. Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Vea, piloso, precandidato a la alcaldía hace muchos años acá pendiente, después se fue por allá como secretario de Educación, se fue para Bogotá y allá le fue, mejor dicho, buenísimo. Delegado nacional para el derecho a la salud. Derecho a la salud, o sea que usted de salud sí conoce. Sí, aprendí mucho de salud, recorrí el país entero, estuve en el hospital más al norte de Colombia. ¿Cuál cree que sea? Bueno, yo qué vas a saber eso. Lo más al norte que hay en Colombia. Por allá en la punta de La Guajira. No. Cerquita a Jamaica. ¡Ah! ¿Qué hacía por allá? Providencia. Pucha. San Andrés y Providencia es Colombia. Y es lo más al norte de Colombia. Hay un hospital que se llama el Hospital Regional de Providencia. Por ejemplo, curiosidades en ese hospital. La cámara hiperbárica está dañada. O sea que si usted hace buceo allá y tiene algún accidente, hasta ahí. Hasta ahí llegó. Muchas gracias por el tinto. Nos encontramos acá en Tinto y a la muchacha lo más de que delicioso ese tomándonos tinto. un cafecito acá con mi querido Leonardo Huerta. Oiga, Leito, como usted conoce de salud, Leito, ¿estamos jodidamente perdidos con la salud o estamos jodidos y otra palabra aparte o realmente? No, estamos re jodidos. La salud en Colombia está en crisis, pero no es solo culpa de las EPS, es culpa de todo el sistema de salud. Por ejemplo, a mí me invitaron a los 50 años de una facultad de nefrología en Colombia. Nefrología son los especialistas en los riñones. Y solamente han graduado en 50 años 50 nefrólogos. Opa. Una cohorte de psiquiatría gradúa solamente 5 psiquiatras cada año. Ay, cardiólogos, 2 cardiólogos al año. En Colombia hay muchos problemas de salud mental. 5 psiquiatras cada año no son suficientes para atender todos los problemas de salud mental. Entonces, allí es donde empieza el problema de la salud, en las universidades, que no gradúan lo suficiente número de médicos ni el suficiente número de especialistas. No tenemos suficientes médicos en Colombia. Y si eso pasa en las grandes ciudades, pues imagínense, Leito, lo que pasa en Guainía, en Vaupés o en Bichada. Pero además, también tenemos el problema de los prestadores de salud, de las clínicas. Cuando una persona muestran que está en un pasillo durante 3 días sin atención, pues eso no es culpa de la EPS, es culpa de la clínica que lo tiene mal atendido. Entonces, aquí para resolver el problema de la salud, tenemos que resolver los problemas estructurales. Hoy el principal problema que tiene la salud en Colombia es los medicamentos. ¿Usted ha visto las filas que hay en la 30 de agosto? En la dispensario de la nueva EPS, en el operador logístico de la nueva EPS. Esas filas impiden que las personas puedan acceder a sus medicamentos, a sus tratamientos y se agraven. Entonces, si usted tiene que tener una pasta para mejorar su riñón y no se la entregan, pues termina jodiendo el riñón y termina volviéndose más lindo. Y termina volviendo. Acá la producción falló. Ha fallado mucho la Ese productor. Es que no falta el metido ahí. El problema de los medicamentos es gravísimo porque no permite que los tratamientos tengan continuidad, los pacientes se agravan, se vuelven más costosos y se vuelve sobre todo la salud deteriorada y se pone en riesgo la vida de las personas. Pero no solo de salud, de educación también. Yo fui secretario de Educación y creemos que para que haya un presente adecuado hay que garantizar la salud, pero para que haya un futuro adecuado hay que garantizar la educación. Y ahí cuando usted ve todas esas desfachateces que ha pasado en el país, ahí es cuando usted toma la decisión de decir, voy a ser precandidato a la presidencia de Colombia. Para solucionar esta mierda. Yo me recorrí Colombia, yo estuve en Vaupés, no solo en Mitú, sino en Taraira y en Carudú, en lo más recóndito. En lo más recóndito, en Bichada. Hay un municipio de Bichada, se llama Cumaribo. Ese municipio de Bichada es más grande que todo el departamento de Antioquia. Grandísimo.
hay alrededor de 10.000 habitantes, el 90% es población indígena. Entonces imagínense un municipio más grande que la mayoría de los países de América del Centro. Ese solo municipio es más grande que toda Antioquia. Y ese solo municipio, para recorrerlo de lugar en lugar, para llegar a un hospital, hay que coger una lancha 8 o 9 horas. ¿Cómo resolver los problemas de Cumaribo-Bichada con las mismas normas y reglas que resolvemos los problemas de Medellín, de Bogotá, de Pereira o de Bucaramanga? ¿Cómo resolver en Guainía, donde la trompita de elefante que hay en el mapa, aquí en la punta, eso se llama Guadalupe, en la mitad se llama San Felipe? Yo estoy en esos dos, no son ni municipios, eso no hace parte de ninguna municipalidad, es del departamento, pero no es de ningún municipio. O sea, que eso está allá. ¿Cómo hace para que una persona desde allá pueda llegar hacia un hospital cuando el hospital de Inírida, que es la capital, no es un hospital de una suficiente capacidad para atender a las personas? Es un hospital de segundo nivel, no es un hospital con nivel de complejidad suficiente. Entonces las personas en medio del río terminan muriéndose. Usted cuando tiene que coger 3 o 4 días, depende del motor que tenga la lancha, un recorrido para llegar a un hospital, un niño con apendicitis, pues aquí la solución no es adecuada para garantizar el derecho y la gente en esos territorios queda desprotegida. Esa falta de gobernabilidad, evidenciar esa falta de gobernabilidad y ver cómo la política se ha hecho últimamente en Colombia, o no últimamente, siempre en Colombia se ha hecho a partir del odio, de usted es un trapo rojo, yo soy un trapo azul, los liberales y los conservadores matándose, ahora los de izquierda y derecha matándose, las bases matándose, mientras los jefes hacen un frente nacional y negocian los puestos, negocian los contratos, negocian los peajes, las concesiones, mientras ponen a la gente a que se odie, a que se insulte, destilan odio para que esa política del odio les convenga a ellos, y al final usted ve que todos esos gobiernos, la mitad de los ministros son o de los unos o de los otros, se reparten los puestos, se reparten los ministerios y seguimos gobernados de la misma manera. Entonces, una política que se ha hecho sin argumentos, que se ha hecho sin ideas, sino a partir del odio, a partir de la polarización, creemos que tenemos que cambiarla y construir una nueva historia. Y esa nueva historia tiene que ser a partir de una forma de la política distinta, con argumentos. Yo me he preparado para ser presidente de Colombia. Yo tengo 10 títulos universitarios. Yo estudié en Pereira filosofía en la tecnológica, yo soy licenciado en filosofía, yo estudié derecho, yo hice 5 especializaciones, 2 maestrías, hice un doctorado en la Universidad Santo Tomás, está la tesis en revisión, no me gradué del doctorado, pero ya lo terminé. Tengo 20 años de experiencia en el sector público, tengo 20 años de experiencia como docente universitario en muchas universidades de Colombia. Yo soy docente, pero no docente de matemáticas, como otros. Yo soy docente. ¿Cuánto le da 2? Claro, quiere que le dé? Como otros profesores que hay que conocer el Estado también. Hay que conocer la hacienda pública. O sea, usted es de los profesores que se va a ver ballenas. Yo he sido profesor toda la vida. Desde que me conozco he sido profesor de universidades. Soy licenciado en filosofía, soy profesor de filosofía, soy profesor de derecho, soy profesor de estructura del Estado, de hacienda pública, de responsabilidad internacional del Estado, de DIH. El DIH es cómo se conduce la guerra, cómo se conducen las hostilidades. Yo he sido docente de Derecho Internacional Humanitario, de cómo debe desarrollarse un combate en el marco de las normas internacionales. Esa experiencia académica y esa experiencia en el sector educativo como secretario de Educación de Pereira. Un año fui secretario de Educación de Pereira y en plena pandemia. Y le entregamos a Pereira 3 colegios construidos. 3 colegios que ahí están funcionando. Yo no sé si hace 20 años no hacía un colegio en Pereira. El colegio de Villa Santana lo hicimos nosotros. El colegio de Ciudad Boquilla lo hicimos nosotros. Y el colegio de La Palabra. Esa escuela de La Palabra se había convertido en un elefante blanco. Y esos 3 colegios que se terminaron en la administración nuestra se lograron con la plata que había para 4 colegios.
Entonces eran 4 colegios que no iban a poderse terminar. Se iban a quedar a medias. Uno lo volvimos inviable, Sí. y con esa plata se crearon la viabilidad de los otros 3 colegios, y es mejor 3 colegios terminados que 4 elefantes blancos. Que 4. Sí, eso sí es cierto. Abrimos el primer colegio en todo Colombia en la pandemia, en alternancia. Era la escuela de la Carbonera, en todo Colombia. Se me vino el mundo encima, FECODE se me vino encima, me insultaban por las redes, asesino, miserable, está poniendo en riesgo a los niños. No, creíamos y creemos que el colegio tiene que ser un espacio seguro, que la presencialidad en la educación era necesaria para volver a la salud mental, para volver a la vida diaria, y logramos nosotros que se abriera el primer colegio en Colombia. En otros sectores en los que hemos estado, he trabajado en el sector defensa como asesor de la Superintendencia de Vigilancia, en el sector del trabajo como asesor de la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, en la Auditoría General, en el ICA, yo fui asesor del ICA en Bogotá, en la Contraloría General, en municipios pequeños. Sí. Yo fui jurídico del municipio de Marsella, que es un municipio de 6ª categoría, en la Alcaldía de Pereira, en el Instituto de Cultura. Entonces, ese conocimiento en los diferentes sectores, en el sector de las TIC. Yo fui jefe de control interno disciplinario de la Autoridad Nacional de Televisión. Entonces, el conocimiento en los diferentes sectores administrativos, más la experiencia académica y el conocimiento del Estado teórico, y el haber recorrido Colombia, haber estado en los lugares más al norte, como Providencia o La Guajira, por allá, hasta los lugares más al sur, en Puerto Nariño, Amazonas, en la frontera con Brasil y con Perú, en Guainía, Vichada, Arauca, en el Pacífico más profundo, en el litoral de San Juan, que queda 8 horas de Quibdó en lancha, en el cañón del Micay, pero también en las grandes ciudades, en Medellín, en Bogotá, en Bucaramanga, Pereira, recorrer Colombia y entender esa diversidad, ver, por ejemplo, un departamento como Nariño, con 64 municipios, un departamento más grande que todos los países de Centroamérica, con una diversidad hermosa. Es muy distinto los municipios del Pacífico, Tumaco, donde come uno jaiba y langosta, es muy distinto a la frontera con Ecuador, Ipiales, donde come uno cuy. Sí, el cuy, el famoso cuy. Es muy distinto a la frontera con Putumayo y a la frontera con Cauca, o a la cordillera Sandoná, junto al lado alrededor del volcán Galeras, en esa cordillera, también con toda la diversidad y con toda la problemática que existe. Pues solo ese departamento del Nariño, tan distinto, regulado con las mismas leyes, todo, y además con las mismas leyes de Vichada, Guainía, La Guajira, Medellín o Pereira. Pues lo que Colombia requiere, y es la conclusión a la que nosotros llegamos y es la propuesta que le hacemos a las personas de Colombia, hay que descentralizarla, hay que generarle autonomía a cada territorio, hay que federalizarla. Colombia necesita que Nariño tenga unas leyes para ellos completamente distintas a las de La Guajira y a las de Vichada, a las del Quibdó, y a las de Arauca y a las de Pereira, y a las de Medellín. Mire, con un solo decreto en Colombia, desde Bogotá, desde Chapinero, suspenden todos los salvoconductos de armas, prohíben el porte de armas, cuando las características de Arauca son distintas a las de Medellín, a las de Pereira y a las del Chocó. Debería ser que cada territorio tome esas decisiones. Por ejemplo, si a la gente de San Andrés, si las autoridades de San Andrés y los pobladores de San Andrés consideran que San Andrés debe ser un paraíso fiscal, que no tenga impuestos, ¿por qué nosotros desde Bogotá tenemos que imponerle a la gente de San Andrés que tenga que tener impuestos cuando ellos podrían desarrollarse comercialmente de una manera más adecuada, tomando sus propias decisiones? Y realmente lo que necesita San Andrés y Providencia, o sea, es problema de ellos, no de nosotros. Lo solucionan si ahí. La gente de Baupés considera que los requisitos para abrir un hospital
tienen que ser distintos a los que se tienen en Chapinero, porque nosotros desde el Ministerio de Salud le tiene que imponer unos requisitos imposibles de cumplir a la gente de esos territorios. Aquí lo que tenemos es que respetar las decisiones de cada territorio, fomentar mecanismos de participación para que la gente vote en consultas y diga, listo, aquí vamos a aprobar la valorización. Otro ejemplo. Y claro, que con la valorización que en Pereira votemos, hagan vías. Y no que un alcalde se le ocurra que la valorización es mala y que devuelva la plata de la valorización. Nos la devolvieron y uno ni 300.000 pues ya, después de haberlos pagado. Ahí tendríamos la glorieta de Corales, ahí tendríamos unas vías adecuadas. Pues la gente tiene que tomar la decisión. Si quieren valorización, pues votan por la valorización y pagan. Y si no, pues votan por el no y van a tener trancones. Pero cada decisión va a tener unas consecuencias. Si aquí en un territorio específico, en un departamento específico, la gente quiere aprobar el consumo de la marihuana recreativa, pues hay el ejemplo más claro es Estados Unidos. En California la marihuana está aprobada y en Luisiana o en Carolina del Norte es delito. Entonces, cada uno lo maneja su... Claro, y si a usted le molesta el consumo de marihuana, el humo de marihuana, pues si usted se va a un territorio donde no esté aprobada, pero usted sabe que si usted fuma un cacho de marihuana para la cárcel. Tiene consecuencias. Claro. Mire, otro ejemplo, Leo, es el ruido. Hay una política, una ley, saca una ley del ruido. Política nacional del ruido. ¿Usted cree que el concepto de ruido es el mismo en Cartagena que en la sabana de Bogotá, en una finca? Es muy distinto lo que se entiende por ruido en Montería, en Sucre, en Chocó. Es totalmente diferente. Donde hacen esos pick-up, o a lo que uno debe entender por ruido no sé, en una finca, en Marsella o en Belén de Umbría o en la sabana de Bogotá. Es muy distinta la noción de ruido que tiene en la costa que en la sabana. Y aquí sacan una ley idéntica, igualita para todo el mundo, prohibiendo el ruido bajo el mismo rasero. Lo que deberíamos hacer es que la gente de Sucre y de Córdoba decida qué ruido para ellos y qué sanciones o qué consecuencias tiene el ruido distintas a las que puede tener en Pereira. Incluso en el centro de la ciudad, la noción de ruido es distinta a lo que debe entenderse por ruido en la zona rural. Eso sí es cierto. Esa es la propuesta de nosotros, que cada departamento sea autónomo, territorio tenga su propia autonomía para tomar sus decisiones en materia de impuestos, en materia de velocidad. No puede ser que una avenida como la que hay, una autopista como la que hay de Pereira a Cali, que es de 3 carriles, tenga las mismas restricciones de velocidad que las de el cañón del Chicamocha, que es una sencilla y con voladero para todo lado. Cada territorio tiene sus condiciones y sus características. No puede ser que desde Chapinero le impongan la misma ley a todo el territorio. A todo el territorio. Bueno, usted que estuvo por allá en Bogotá, ¿ningún partido de esos le sedujo para que venga, usted sea mi precandidato a la presidencia? ¿No? Sí me han hecho propuestas, pero nosotros lo que queremos es acercarnos al pueblo, acercarnos a las personas, buscar el respaldo popular de las personas, de la gente, de los consejeros de juventudes, de las veedurías de salud, de las asociaciones y ligas de usuarios, de las juntas de acción comunal. Queremos ese recorrido que hicimos defendiendo la salud de las personas en Colombia, queremos hacerlo ahora, buscando el respaldo, y no es fácil, son 632.000 firmas que se requieren para la presidencia. Pero estamos completamente seguros que la gente hoy está cansada de esa polarización, de los que se hacen llamar de izquierda y los que se hacen llamar de derecha, que al final terminan siendo lo mismo. Si usted ve este gobierno, los ministros de este gobierno eran los ministros de los anteriores gobiernos. No pasa nada, todo sigue igual. Pero a la gente le venden el odio y le venden el fundamentalismo y le venden la polarización como estrategia política. Entonces los malos son estos
No, los malos son aquellos y la gente se encasilla o lo encasilla uno en izquierda y derecha, depende de a quién odie. No depende de cómo piense, sino depende a quién odie. Y eso no es izquierda o derecha. La izquierda o la derecha son posiciones ideológicas y no posiciones de odio. Bueno, ¿usted se tomaría un café con Vicky esa de semana? Yo me tomaría y me he tomado cafés con todo el mundo. Sí. Nosotros no podemos seguir alimentando la polarización. Chao, Fran. La polarización no podemos seguirla fomentando y odiando. Es que yo odio a uno o al otro. No. Aquí nos tenemos que... El próximo presidente de Colombia, el próximo gobierno de Colombia es el más retador de todos. Sí, claro. Requiere Colombia, el próximo presidente, una persona pausada, con templanza, con rigor y con autoridad, pero con la capacidad de sentarse con todos los sectores, dialogar, a construir una nueva historia, con Vicky y con Cabal y con Caicedo y con Fajardo y con Liscano y con todos los candidatos y con Botero, Santiago Botero, con todos. Venga, pues sentémonos todo, con Gustavo Bolívar, con Carolina Corcho, con todo el mundo. Venga, pues sentémonos. Venga, pues construimos país. Construir una nueva historia para Colombia, sin odio, con argumentos. A ver, ¿qué tiene para decir? ¿Qué tiene para aportar? ¿Qué tiene para aportarle a este país? Todos ustedes, sentémonos a la mesa y empecemos a comprendernos. Si uno se sienta a hablar con la gente, termina encontrando muchas cosas en común. Y si uno se quita ese odio, y si uno se quita ese prejuicio, puede construir un mejor país para 52 millones de personas que vivimos acá. Aquí no podemos seguir destilando odio y creyendo que tienen más derecho los 10 millones de un lado o los 10 millones del otro para vivir felices. Los 52 millones de personas que vivimos en Colombia tenemos que ser felices y para eso nos toca construir ideas a partir del argumento. Si yo tengo argumentos en materia de salud y usted tiene argumentos en materia de salud, mire a ver cómo vamos a resolver esta situación caótica, porque es caótica. La crisis es evidente. Vamos a ver cómo resolvemos el problema entre todos. Y si usted tiene ideas en materia de seguridad y yo tengo ideas en materia de cobertura de TICs, y si el otro candidato tiene ideas para mejorar la agricultura y el otro tiene ideas, venga pues, construyamos una nueva historia. Y esa nueva historia se construye además generándole garantía a cada territorio. Hay muchos de esos candidatos que quieren enfocarse en determinados territorios. Entonces, venga pues, usted que es de la zona costera del país, de la zona Caribe, construyamos aquí algo para el Caribe distinto a lo que se va a evidenciar en el Pacífico o a lo que se requiere en la Orinoquía o a lo que se requiere en la Amazonía. Colombia tiene que empezar a entender esa diversidad no como algo malo, no todo el que piensa distinto a mí tiene que ser mi enemigo. Así nos han educado. Ese piensa distinto, ese es mi enemigo y lo insulto y en redes sociales lo trato mal y usted es malo y usted perdió, le negaron la tesis y usted es un miserable y usted se equivocó y usted siempre mirando lo malo. Metiendo la dedo en la llave. ¿Qué tenemos para aportarle interesante a Colombia? Venga, aportémosle a Colombia, construyamos esta nueva historia sin odio, sin polarización, garantizando la autonomía de cada territorio, que el Pacífico se desarrolle como ellos quieran, no como Bogotá quiera, sino como lo que realmente que la Orinoquía se desarrolle como ellos y que nos quitemos también esa mentalidad. Es que en los territorios roban y en Bogotá no. Ay, esa es la mentira más falsa. Y con esa mentira nos han mantenido sometidos a las decisiones de Bogotá. A las decisiones de Bogotá, eso sí es cierto. Oiga, si usted llega a la presidencia, ¿qué es lo primero que va a hacer? ¿Despachar todo ese congreso? Lo primero que nosotros vamos a hacer cuando lleguemos a la presidencia es conformar un equipo con grandes capacidades técnicas, pero con mucha sensibilidad hacia la gente, hacia el territorio, que conozcan. A veces se traen unos magos
de la NASA, Sí. que no saben la diferencia entre un certificado de disponibilidad presupuestal y un certificado de registro presupuestal. Y eso hay que saberlo. Claro. Hay que tener gente técnicamente capacitada, que la persona que va a manejar la política pública de agricultura en Colombia sea un experto en agricultura, pero también un gerente público que dé resultados. Esa conformación del equipo tiene que ser lo primero. Sí. Lo segundo, volver a conectar el gobierno con los territorios. El gobierno no puede limitarse a llenar la Plaza de Bolívar, a gobernar desde el Palacio de Nariño y a gobernar desde Chapinero. Así digan que están gobernando los territorios con enfoque diferencial. Hay que empezar a conectar con los gobiernos territoriales, con los gobernadores, con los alcaldes, con los concejales, con los diputados que conocen su territorio, sí, pero claro, también con los líderes comunales, con las veedurías de salud, con los sindicatos en los territorios, para empoderar esos territorios y empezar a generar la discusión de cómo debe ser la nueva historia para Colombia, que en todo caso debe llevarnos a repensar el modelo de Estado. Sí, claro. Yo siempre he concluido que el problema en Colombia no es de los gobiernos. Usted se puede traer a Obama, Leito, usted se puede traer a Obama a gobernar a Colombia. Y va a encontrar el mismo problema. Usted, aquí la gente dice, Bukele que gobierne a Colombia. Bukele gobierna un país del tamaño de La Guajira. Sí, claro, apenas ha hecho cosas muy buenas por ese país, claro que ha hecho cosas muy buenas, sí, pero las complejidades de Colombia no permiten que un gobierno con el modelo centralista actual pueda sacar adelante a este país. Aquí hay que cambiar la forma de Estado, no los gobernantes. Hay que federalizar a Colombia. Usted aquí puede traerse, resucite a Churchill, que es el mejor gobernante que han dicho en la historia, a Alejandro Magno, usted puede traerse al que sea, y con una Colombia, con estas complejidades y estas diversidades, no es fácil gobernarla. Aquí lo que hay que generarle es gobernabilidad en el territorio. Claro, entiendo. Allá lo que hay que hacer es que cada estado, cada departamento, cada territorio se gobierne a sí mismo, y el gobierno nacional se dedique a fortalecer esos gobiernos, a mantener la cohesión de esos estados, sí, y a garantizar los servicios de manera subsidiaria cuando los estados no sean capaces. Y en todo caso hay que ponerle requisitos a esos estados, sí, y a esas entidades territoriales. Aquí hay municipios, la Constitución dice que los municipios son para cumplir determinadas funciones, sí, pero aquí hay municipios que no cumplen esas funciones. Lo que tenemos que hacer nosotros es decirle, por ejemplo, municipio que en el año 2030 no tenga hospital de primer nivel, desaparece. Y se convierte en corregimiento del municipio al lado. ¿Usted qué cree que pasa si le ponemos hasta el 2030 para que todos los municipios tengan hospital? Claro, lo hacen ya automáticamente. ¿Van a dejar que desaparezca su municipio? No, ni por el berraco. Departamento que no tenga universidad, desaparece. Claro, de una. Departamento que no tenga hospital de tercer nivel, desaparece. Claro, de municipio que no tenga acueducto. Empieza a depurar y ahí es donde se empieza a ver la inversión. Entonces, si nosotros logramos que los territorios se desarrollen de una manera adecuada, pero le ponemos también y le apretamos las tuercas a esos territorios, vamos a tener un Estado que garantiza los derechos, vamos a tener un Estado que presta los servicios, sí, y vamos a tener gente feliz. Sí, claro. Gente con buena salud, gente con buena educación, que eso al final es lo que tiene que importarle a un Estado. Y que eso va también a potencializar lo que es el trabajo, porque si empiezan a apretar esas tuercas así, y le dicen es que usted tiene que hacer eso, ahí va a empezar a fomentar trabajo, porque el mismo todo, empleo, agricultura, claro, porque es que aquí, oiga, desde la Unidad Nacional de Pesca, se contratan unas lanchas para unos pescadores, y después en las emisoras nos dicen que esas lanchas no servían. Claro, lo que la gente piensa es: se robaron la plata. Suponga que no necesariamente, suponga que no. Pero como desde Bogotá, desde Chapinero, quisieron comprar las lanchas que eran de un calado, eran lanchas para el mar,
y las compraron para un río, que son distintas. Sí, claro, son distintos. Pero como el mago de Bogotá dice, yo soy el que sé, y el pescador de allá no sabe, pues las lanchas las debieron era haber comprado ellos allá. Ellos, claro, ellos Yo allá. para qué me voy a meter en la compra de unas lanchas para un río que en duras penas ha ido 2 veces en un vuelo de apoyo, cuando llega el esquema y lo deja ver a uno, se toma la foto y se va. Sí, no, sí. hay que garantizar es que el territorio tome sus decisiones y que el territorio construya sus realidades y sus soluciones. Oiga, Leito, ¿cómo hace uno para ingresar y firmar, por ejemplo, usted está recolectando las 600.000 firmas, ¿cómo hace uno pues para llenar eso y toda esa vaina? Porque hay El gente 31 de mayo nos dan los formularios, todavía no. que todavía no. El Hay que calendario estar pendiente. electoral nos dice que el 31 de mayo se hace el evento de firma, a partir del 31 de mayo, de firma de constitución Para- del grupo de promotor de los apoyos. Ese día vamos a estar en la Registraduría Nacional en Bogotá y ese día nos entregan los formatos, Ya. la Registraduría, y con esos formatos ya empezamos a recogerlas. Ya. Y tenemos del 31 de mayo hasta el 17 de diciembre. Uy, qué chimba, qué chimba. Bueno, ya para finalizar, mi querido tocayo, porque usted es una persona muy ocupada, es que manejar un país... sí. Soltalo, es que por ahí está un querido amigo, colega. ¿Qué lo hace llorar? ¿O cuándo fue la última vez que lloró? Ayer, ¿Y eso? ¿Qué pasó? cuando el Papa habló en español, Ay, pucha. Oiga, si eso lo se me enchocoló. ¿A usted no le enchocolataron los ojos? Claro, claro, cuando hablan español. Cuando el Papa salió y dijo, yo quiero recordar a mi comunidad de Perú, a mí se me enchocolataron los ojos. Yo me volví muy llorón cuando está uno en los cerros de Mavicure, con el río Inírida y el río, cuando está viendo el río Orinoco, cuando ve una niña que está chupándose un pan y no es capaz ni de caminar por la desnutrición y me toca cogerla casi que a la brava, llevarla con la mamá, vamos, casi que convencerla, no, es que la mamá no quiere llevarla al hospital, vamos, para no activar rutas, sino vamos. Vamos directamente. Y entonces cuando Claro, vemos ese niño que está muriendo y lo llevamos al hospital y el médico dice, se salvó la vida de este niño o de esta niña Eso siempre eso muestra lo humano que es también. porque la trajo a tiempo. Claro. Y porque usted estuvo ahí y empezó a activar todo ese tipo de cosas. Sí, Si no, uno llora mucho, hay que llorar. bueno, libro para recomendar para toda esta gente que le gusta la lectura y para los que no. Pues ahorita me estaba leyendo El Apocalipsis Sí. de Mario Mendoza. Opa, oiga, ese es un escritor muy bueno. Sí, ese es el que me estoy leyendo en este momento, El Apocalipsis. Pues también porque todos estos días han hablado mucho de las profecías y de las cosas y de que si él este era el último papa o el si era el último primer papa. papa. Yo hice una profecía, ¿Ah, sí? claro. Yo le dije a mi hijo, le apuesto a que el próximo papa se va a llamar Agustín I. Y no quedó Agustín I, pero sí el primer papa de la congregación agustiniana, que es León XIV. O sea que la profecía que yo hice más o menos daba. Más o menos cuadró. Ese es el libro que me estoy leyendo en este Ay, momento. qué chimba eso. Bueno, Leito, yo sé que usted es una persona ocupada. Dios le bendiga. Muchas gracias, por sacar muchas el gracias, tiempo. Leito. Y cuente conmigo para lo que sea de mano, porque esas propuestas me parecen apropiadas para este país que lo necesita. Un mensaje para la gente ahí. La política no se hace con odio, ni con fundamentalismo, se hace con ideas. En sus manos está hacer de Colombia una nueva historia. Chao, chao.